Se me ocurrió la idea de hacer un jugo multifrutas con puro sabor nativo y de la huerta. Primero, y mediante un breve paseo por la huerta, les voy a mostrar los frutales que le van a dar sabor a este jugo. Va a ser un jugo multifruta. Bueno, acá llegamos y acá tenemos enfrente a la pitanga Oñangapirí, que en este momento nos está regalando sus pequeños y deliciosos frutos, de sabor intenso, dulce, jugoso. El sabor de la pitanga es inconfundible, increíble, original y delicioso. Van a ser los frutos de la pitanga Oñangapirí uno de los ingredientes para hacer este jugo multifruta. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Bueno, sigamos. Vamos en búsqueda de otro ingrediente que le va a dar sabor a este jugo. Acá nos acercamos a otro frutal nativo. Vamos por acá y nos acercamos a la guayaba serrana, también conocida como falso guayabo, feijoa o guayabo del país. Su nombre científico es Aca celoviana. Este frutal nos va a regalar un sabor que va a quedar muy bien en el jugo. En este momento está cuajando frutos, pero tenemos pulpa en el freezer para hacer este jugo. Sigamos. Bueno, sigamos. Por acá vamos en búsqueda de otro frutal nativo que tenemos pulpa en el freezer también en este caso. Ahora está floreciendo. Se trata del arazá rojo, deliciosa variedad de guayaba nativa. Su nombre científico es Psidium cattleyanum, variedad Sabin. Este va a otorgar un sabor exquisito al jugo. Bueno, sigamos. Vamos en búsqueda de otro frutal que, aunque muchos consideran un yuyu, una maleza, es un lindo frutal ya que nos regala un fruto exquisito. Se trata del huevito de gallo. Su nombre científico es Salpicroa origanifolia. Tenemos pulpa en el freezer para hacer este jugo. Bueno, sigamos. Vamos en búsqueda de otro frutal nativo que le va a dar sabor a este jugo. Acá nos acercamos. Se trata del arazá amarillo, otra deliciosa variedad de guayaba nativa, cuyo nombre científico es Psidium cattleyanum, variedad lucidum. De esta también tenemos algo de pulpa en el freezer, la cual vamos a utilizar para hacer este delicioso jugo nativo. Y vamos, hay un ingrediente más todavía. Este frutal es símbolo acá de nuestra huerta y es el tomate de árbol. Su nombre científico es Solanum betaceum. También se lo conoce como chilto, sacha tomate, tamarillo, tomate de yuca, tomate andino. Tiene varios nombres populares, muchos más inclusive. Bueno, esta es una de las dos variedades que tenemos acá en la huerta. Vamos a cosechar algunos de los frutos y vamos a utilizar su pulpa para hacer este jugo. Bueno, ahora acompáñenme a la cocina. Hay que ponerse a trabajar. Bueno, acá tenemos pulpa de todos los frutales que le fui mostrando en el paseo por la huerta. Este va a ser un jugo 100% nativo. Bueno, ahora les paso a contar a qué especie corresponde cada compotera de pulpa. Bueno, empezamos por acá. Acá tenemos pulpa de arazá rojo, también conocido como guayaba fresa. En los países de habla inglesa lo conocen como cherry guava o strawberry guava. Su nombre científico es Psidium cattleyanum, variedad Sabin, y es una deliciosa variedad de guayaba nativa. Sigamos por acá. Acá tenemos pulpa de pitanga, también conocida como ñangapirí. En los países de habla inglesa la conocen como Surinam cherry. Su nombre científico es Eugenia uniflora. Bueno, por acá tenemos pulpa de tomate de árbol, también conocido como chilto, tomate de palo, tomate andino o tamarillo. Su nombre científico es Solanum betaceum
y esta es una de las dos variedades que cultivamos en la huerta. Por acá tenemos pulpa de arazá amarillo. En los países de habla inglesa lo conocen como lemon guava. Su nombre científico es Psidium cattleyanum variedad lucidum y es otra de las variedades de guayaba nativas deliciosas. Por acá tenemos pulpa de guayaba serrana, también conocida como guayabo del país, falso guayabo o feijoa. En los países de habla inglesa la conocen como pineapple guava. Su nombre científico es Aca celoviana. Y por acá tenemos pulpa de huevito de gallo, también conocido como gallito. Su nombre científico es Salpicroa origanifolia. Les cuento qué hice con cada uno de los frutos a la hora de preparar la pulpa para hacer este jugo. Tanto con el arazá rojo, el arazá amarillo y la pitanga, lo único que hice fue retirarle las semillas. Y con los frutos de la guayaba serrana y tomate de árbol, los pelé. Es importante pelar ambos frutos porque el sabor que aportaría la piel a este jugo no quedaría bien. Y si me preguntan la cantidad de pulpa que voy a utilizar para hacer este jugo multifruta nativo, les cuento que voy a utilizar media compotera o el equivalente 125 centímetros cúbicos de pulpa de cada uno de los frutos. Antes de pasar a la preparación, les cuento que en nuestro canal tenemos muchos videos hablando individualmente de cada uno de estos frutales. Tenemos el desarrollo de las plantas, cómo son sus flores, sus frutos, prueba sabor de los frutos, tenemos muchas recetas y también tenemos los beneficios para la salud de cada uno de estos frutales. Además, en la descripción del video les voy a dejar otras recetas que hemos realizado previamente con estos frutales. No se las pierdan. Bueno, ahora sí, manos a la obra. Vamos a llevar todas las compoteras a procesar. Bueno, ahora en una procesadora vamos a colocar la pulpa de las frutas. Bueno, una vez que tenemos la pulpa en la procesadora, vamos a agregar 3 vasos de agua de 250 centímetros cúbicos cada uno. Agregamos los 3 vasos y vamos a procesar. Procesamos y continuamos. Bueno, ya está procesado el jugo. Ahora vamos a colarlo. Bueno, ahora mediante el uso de un colador y con paciencia vamos a colar el jugo. Colamos y continuamos. Bueno, miren la pinta de este jugo 100% nativo. Ahora solo resta endulzar, servir y luego pasar a probar. Bueno, una vez endulzado a gusto y servido, ahora solo resta la parte más linda, probar el jugo. Bueno, llegó el momento que tan ansiosamente estaba esperando, el momento de probar el resultado final de la receta. En este caso, un jugo multifrutas 100% nativo. Acá tenemos 6 frutas nativas en este jugo, increíble. Voy a pasar a probarlo y les cuento. ¡Qué placer! ¡Qué feliz está mi paladar! Y qué feliz está mi panza en este momento. No saben qué delicia que es este jugo. Valió la pena y mucho cultivarlas y ahora probar este jugo. Diría que es un jugo con sabor a tutti frutti. Así le decimos a algunos jugos en Argentina donde tienen sabor a varias frutas y no una en particular. Es un jugo con sabor tutti frutti, pero 100% nativo. Increíble el sabor de este jugo. Lo pondría a la venta y saldría como pan caliente. Increíble, ¿eh?
Mmm, es una delicia. Pasaría por acá por la pantalla y les daría a probar porque estoy seguro que les encantaría. No saben qué sabor. Bueno, se los describí así con sabor a jugo tutti frutti porque desde pequeño siempre he consumido jugos esos que tienen varias frutas mezcladas y en las cajitas, en los envases dicen sabor tutti frutti. Bueno, cuando no tiene una en particular. Esto quedó así, pero es un sabor único, increíble. No se destaca ninguna fruta sobre otra. Acá tenemos 6 frutas nativas. Tenemos arazá rojo, arazá amarillo, guayaba serrana, tenemos tomate de árbol o chilto, tenemos pitanga y tenemos huevito de gallo. No hay una que predomine sobre otra. Entonces quedó un sabor muy equilibrado y es una delicia total. Muy afrutado el sabor. Acá es 100% frutas y todas cultivadas en nuestra huerta. Eso es lo que me da una satisfacción enorme. Que acá tengamos 6 frutas cultivadas en nuestra huerta. Frutas que no se pueden conseguir comercialmente en ningún lado. Donde vivo esto no existe. Y bueno, estoy muy contento con el resultado final del jugo. Les daría a probar, créanme. Bueno, voy a tomar el último sorbo de este jugo, luego les hago el resumen final y luego me voy a despedir. Por ahora, solamente por ahora. Mm, delicioso, delicia total, súper recomendado. Voy a dejar porque luego que finalice de grabar este video voy a seguir tomando este jugo 100% nativo. Para resumir, es un jugo con sabor tutti frutti. Tiene 6 frutas nativas, es muy rico, muy afrutado, muy dulce. Las frutas son muy dulces, muy ricas. Es un jugo con sabor a nuestra tierra. Increíble. Bueno, me despido por ahora, pero antes les pido que se queden en nuestro canal porque de todas estas frutas tenemos un montón de videos, muchas recetas, desarrollo de la planta, beneficios para la salud, pruebas de sabor, bueno, de todo. Espero les haya gustado este video, a mí me encantó, me encantó. Mi paladar está muy contento y mi panza también. Si les gustó el video, pónganle me gusta, suscríbanse al canal y no se olviden de activar todas las notificaciones en la campanita, así YouTube les avisa cuando subimos nuevos videos. Nos vemos la próxima con alguna otra locura, seguro. Chau, chau, chau. Chau.